¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que en el programa de hoy vamos a dedicar a la economía. Bueno, la verdad es que la inestabilidad política que tenemos en España está llevando a la economía por unos derroteros que no auguran nada positivo. De continuar así, la recuperación que estamos consolidando puede retroceder de nuevo, con lo que esto supondría. Hay cuestiones fundamentales para la estabilidad económica de un país, como es, por ejemplo, el empleo. Y en esta cuestión España lleva más de un año en la que los datos, tanto de paro como de afiliación, están siendo muy positivos. Fíjense ustedes, los últimos datos sobre el paro, los del mes de marzo, nos dicen que ha descendido en 58.216 personas, que se dice pronto, y se ha conseguido bajar el número de desempleados a 4 millones. Esta cifra no la veíamos desde 2010. Bueno, pues estas cifras están indicando que las reformas llevadas a cabo por el gobierno ahora en funciones han sido positivas, aunque bien es verdad que, como reconoce el propio Ejecutivo, son insuficientes, hasta el punto de que aún no alcanza para pagar las pensiones y por tanto habría que continuar trabajando pues en esta misma línea. Ahora valoraremos estos datos y las consecuencias que podría tener un cambio radical de las políticas de empleo. Además de hablar de empleo, hablaremos de otras cuestiones también muy importantes para nuestra economía, entre ellas el déficit público. Déficit que, como sabemos, en 2015 no se ha cumplido. El compromiso con Europa era terminar el pasado año en un 4,2 y nos hemos ido al 5%. Dice, bueno, total 8 decimitas, estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? Ahora se lo vamos a contar. Y el situarnos además en estas cifras, pues es consecuencia, según el Ministerio de Ciencia y el propio ministro Montoro, del incumplimiento del déficit de las autonomías. Y esto la verdad es que no es una buena noticia, y las consecuencias para el próximo gobierno, sea el que sea, pues van a ser un nuevo y severo ajuste para los españoles. Esperemos que, llegando ese momento, el de los ajustes, el gobierno que tengamos empiece por exigir a las autonomías que cumplan con el déficit, y si no, que las intervengan a todas las que reiteradamente no lo hagan, no cumplan con el déficit, como de hecho pues recientemente han hecho con las de Extremadura y Aragón. Lo que no sé por qué han dejado fuera a Cataluña. A ver si ahora nuestros tertulianos me lo saben explicar. Otra medida que debería poner en marcha de inmediato el próximo Ejecutivo es la de reducir el enorme gasto de las administraciones, comenzando más bien por la del Estado. Bueno, pues para comentar estas y otras cuestiones relacionadas con la situación económica que tenemos en España, me acompañan el redactor jefe del área de Economía de Libertad Digital, Libre Mercado, a ver si por lo menos el nombre lo digo bien, Manuel Llamas. Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer, encantado. Ya ves cómo estoy, debe ser la alergia, esto de la primavera. Pues yo encantada de que hablemos de economía, porque al final, eso de esa moneda que al final del agujero está, es lo que nos repercute a todos en el día a día. Hombre, por supuesto, la economía lo es todo, en realidad. Se habla mucho de política, pero en realidad todo tiene que ver con la economía. Sin duda, antes de entrar en harina, vamos a saludar a nuestro tertuliano habitual también de estas tertulias. Eres doctor en economía, como todos ustedes saben, porque ya lo conocen. Él es Óscar Romero. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de estar una vez más con vosotros, Mabel. Bueno, ¿por qué queréis que empecemos? ¿Por la inestabilidad política y cómo afecta al tema económico, que también? A ver, la inestabilidad política. Yo creo que, mira, llevamos, ¿cuánto ya? Casi 4 meses sin gobierno y el país funciona a la perfección. Sí, pero se están paralizando inversiones, la inversión extranjera está reticente. Hace unos días leía que Chile quería firmar un convenio con España, que lo han dejado paralizado porque no saben si el siguiente gobierno lo va... En fin, sí, eso de que no afecta... Evidentemente, pero me refiero que el problema no es la ausencia de gobierno. Gobierno hay un gobierno funciona. Claro. Pero el problema no es, insisto, la ausencia de un gobierno formalizado, sino la incertidumbre que provoca cuál va a ser el color de ese futuro gobierno. O sea, la incertidumbre es esa. Los inversores están preocupados no por el hecho de que se prolongue esta situación de inestabilidad, en la cual no se sabe cuál va a ser el color del futuro gobierno, sino el problema de fondo es que si finalmente hay un pacto de izquierdas en el que entre Podemos o hay nuevas elecciones generales y el resultado pues permite una formación de gobierno donde se apliquen políticas
de extrema izquierda, como las que estamos viendo estos últimos días por parte de algunos partidos políticos proponiendo cosas que dificultan el crecimiento económico y la creación de empleo, eso es lo que echa para atrás a los inversores. Por eso se están... No existe una fuga de capitales, pero sí una paralización de inversiones, una especie de, bueno, vamos a esperar y ver qué es lo que sucede. Yo creo que si finalmente hay un gobierno de coalición de Partido Popular o Partido Socialista, me da igual, con la participación o no de Ciudadanos, todo lo que sea este escenario, de una u otra forma, da igual cuál sea el orden de las fichas, pero que sean estas tres fichas, yo creo que al final pues no provocará ningún quebranto en el ritmo de crecimiento ni en la estabilidad económica del país. El problema de fondo no es ese, el problema de fondo es que pues las fuerzas antisistema, como las que representa Podemos y partidos independentistas, logren de alguna forma llegar al poder. Y eso es lo que genera incertidumbre y preocupación. Bueno, al hilo de lo que decía Manuel Llamas, que dice, da igual un gobierno con el Partido Popular a la cabeza o con el Partido Socialista, yo creo recordar que aquí ya hemos comentado que esa propuesta del Partido Socialista de cargarse así de entrada la reforma laboral no sería positivo, o sea que eso queda igual, porque aquí si algo ha valorado como positivo precisamente Manuel Llamas ha sido la reforma laboral, aunque sea insuficiente. Sí, pero el pacto que han alcanzado PSOE y Ciudadanos, claro, depende de a quién escuches, ¿no? El PSOE dice que sí, supone una derogación de la reforma laboral del PP, Ciudadanos no dice eso, dice que es una mejora en lugar de una derogación, pero bueno, independientemente de todo, yo creo que son matices, que lógicamente son significativos, no lo vamos a negar, pero en realidad, en el escenario en el que nos movemos, estamos hablando de tres partidos que comparten muchos principios y fundamentalmente principios propios de la socialdemocracia tradicional, a nivel económico y a nivel presupuestario. ¿Se pueden hacer las cosas mucho mejor? Sí, evidentemente. Y yo creo que la reforma laboral del PP ha sido positiva, pero marcadamente insuficiente. Lo trágico es que ningún partido político, ni siquiera el Partido Popular, aboga por profundizar en esa reforma laboral, sino que como mínimo nos vamos a quedar como estamos. Pero claro, estamos en un escenario en el que o bien las cosas se mantienen más o menos igual, o bien pueden ir a mucho peor con un gobierno de coalición de extrema izquierda, etcétera, que genere más inestabilidad. Por lo tanto, yo creo que los inversores, ante estos dos escenarios, entre lo malo y lo más malo, ¿Y lo peor? Pues prefieren lo malo. Óscar. Bueno, yo creo que coincido con Manuel en la generación de expectativas. Lo que estamos abocados ahora, lo que están analizando los inversores, son las expectativas de un gobierno que profundice en las reformas que ya vienen impulsándose desde la legislatura anterior, o bueno, pues se decida y llega un gobierno al país, pues un gobierno marcadamente de izquierdas, que aumente el gasto y que revoque todas las reformas que se han venido haciendo durante estos años. Yo creo que no tiene color, sobre todo en términos de expectativas de los inversores y también de fuga de capitales. Creo también el hecho de que se formalice un gobierno de políticas continuistas, profundizando, por ejemplo, la reforma del mercado laboral, profundizando en verdaderamente en las reformas que se han ido haciendo a lo largo de los últimos años, o que se cambie radicalmente de política económica, ¿no? Yo creo que esto es un elemento básico de incertidumbre. Y a día de hoy estamos abocados a gobiernos de pacto. Manuel ha indicado pues, los posibles pactos que pueda haber en términos de continuidad, abanderados por el Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista. Y por otro lado, pues la opción B, que sería PSOE con Podemos, ¿no? Sí que tiene influencia, yo creo, en términos económicos y también en términos de credibilidad. De momento, a mí me gusta siempre hacer referencia a un indicador, que es la prima de riesgo, ¿no? La prima de riesgo se ha situado en el 110, venía del 650 puntos básicos hace no tantos años, año 2012, ahora está situada en el 110, ha repuntado a 140 puntos básicos. Eso quiere decir que, bueno, pues que el nivel de incertidumbre, pasados ya unos cuantos meses, comienza a incrementarse, y por eso es necesario tener un gobierno, desde mi punto de vista, bueno, pues que tome decisiones, porque, como se suele decir, una cosa es hablar, ¿no? Una cosa es predicar y otra cosa luego es dar trigo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la estabilidad
es un elemento, yo creo que es fundamental ahora mismo, no solamente en términos de credibilidad para España, sino fundamentalmente en términos de crecimiento y de generación de empleo, que como bien decía Mabel en la entrada del programa, bueno, se siguen dando datos buenos, la economía sigue dando datos buenos en términos de crecimiento y de empleo. Las previsiones en términos de crecimiento se está ralentizando, por lo menos esas previsiones para este año, pero bueno, todavía seguimos en el crecimiento y sobre todo en la generación de empleo, que es la senda por la que España debe seguir. Y dicho sea de paso, y ya introduzco otro tema, por ejemplo el tema del déficit público. Yo creo que es fundamental conseguir la senda del déficit público. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar una conclusión muy evidente de intentar o de haber reducido el déficit público a la mitad. ¿Eso qué ha generado en España? Pues ha generado pasar del decrecimiento, de la destrucción de riqueza al crecimiento económico y de la expulsión de empleo al crecimiento de empleo, ¿no? Yo creo que eso es un dato muy relevante. Y bueno, pues España, con las políticas presupuestarias que ha realizado durante estos últimos años, yo creo que está en la buena dirección. Y eso es fundamentalmente lo que los inversores pues están valorando, ¿no?, de la economía española. ¿Sabes lo que pasa? Que en el fondo yo confío mucho en este país, confío mucho en los españoles. Yo también. Confío muchísimo en los españoles y en cuanto nos dejan, digamos que ganarnos la vida honradamente, pues salimos adelante por nuestro propio pie. El problema es que tenemos unos gobiernos, tanto el PP como el Partido Socialista, que nos ponen trabas una y otra vez, nos impiden generar riqueza y nos impiden generar Y a pesar empleo. de todo hemos generado A pesar empleo. de todo, es decir, España crece no gracias al gobierno, sino a pesar del gobierno. Y pongo dos ejemplos. A mí esto es lo que me genera mayor preocupación, y es que la batalla de las ideas la estamos perdiendo. La batalla de las ideas está perdida en este país. Y está perdida porque está siendo absolutamente monopolizada por la extrema izquierda. La agenda política no la marca el PSOE ni la marca el Partido Popular, la marca Podemos. ¿Por qué? Podemos ha ganado el debate de que es necesario paralizar todo tipo de desahucios. Podemos ha ganado el debate de que aunque luego no lo hacen. Bueno, es que no se deben hacer, es que no se deben paralizar los desahucios. No, pero es que no lo están haciendo, es que al contrario. El problema de los desahucios no es el desahucio. El problema de los desahucios deriva de algo que es la raíz del problema, que es el paro. Claro. Por lo tanto, ha ganado el debate de los desahucios. Está ganando el debate de que es imprescindible impedir o prohibir que se corte la luz y el agua por impago de facturas. Está ganando el debate del alquiler social, de mayores impuestos sobre la vivienda, sobre la riqueza. Está ganando todos y cada uno de los debates. Incluso ha ganado ahora un nuevo debate, que es el de la reestructuración de la deuda pública, que en la carta que el Partido Socialista acaba de remitir a Podemos abre la puerta a la necesidad de reestructurar la deuda pública en España, cosa que solo ha sucedido con Grecia. ¿Y con esto qué quiero decir? Quiero decir que por ausencia de contrincante, el Partido Popular no ha hecho la batalla de las ideas, el PSOE se está radicalizando para aproximarse a Podemos, la izquierda está monopolizando el debate político. Y como consecuencia de esto, el problema es que a medio o largo plazo lo vamos a tener muy complicado, porque solo hay dos formas para salir de la crisis sobre bases sólidas y solventes. Solo hay dos recetas. Una, liberalizar la economía, cosa que España se ha quedado muy atrás. Y otra, apostar de verdad por la austeridad. Y España no ha apostado de verdad por la austeridad, ha apostado por disparar los impuestos. Y en referencia a los datos que ha puesto Óscar, solo un apunte. Si nos fijamos cómo ha reducido la deuda, el déficit público, el Partido Popular, lo ha hecho fundamentalmente mediante subidas de impuestos, igual que Zapatero, y reducción de inversión pública, que no gasto corriente. Y el ritmo de reducción de déficit ha sido inferior al 1% anual. Zapatero, en sus dos últimos años de gobierno, desde el año 2009 hasta el año 2011, redujo el déficit público utilizando la misma estrategia, subiendo los impuestos, reduciendo la inversión pública y a un ritmo muy similar, porque bajó el déficit público del 11% al 9%, es decir, casi a un ritmo del 1% anual. No ha habido una gran diferencia entre las políticas económicas del PP y las políticas económicas del PSOE. Y por desgracia, esto es lo que ha impedido a España salir de la crisis de forma más rápida, más sólida y más solvente que otros países que sí han apostado por este tipo de reformas, como por ejemplo Irlanda, como por ejemplo Chipre,
Chipre, como por ejemplo los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, y España no ha hecho eso. Y como consecuencia de ello, pues todavía no hemos recuperado el nivel de PIB que teníamos antes de la crisis económica, seguimos registrando un déficit público que estamos a la cabeza de la zona euro, solo nos supera Grecia, y como consecuencia estamos todavía con este descontento social y con una tasa de paro que sí, han mejorado las cosas gracias a la reforma laboral, sin duda, pero insisto, como no se ha hecho de verdad, como no se ha hecho con convicción, España sigue registrando una tasa de paro absolutamente bochornosa, más de un 20%, después de 8 años de crisis, se dice pronto, 8 años de crisis. Ese descontento, ese no apostar de verdad por las recetas profundas que necesitaba este país, nos ha abocado a una crisis muy larga, muy agónica, que ha generado un caldo de cultivo idóneo para el auge del populismo más extremo y más abyecto, que es lo que representa Podemos, y que es el mayor riesgo que tiene este país, insisto, no para los próximos años, sino para toda una generación. Si esta gente logra tocar poder solo una vez, las vamos a pasar realmente mal durante muchísimo tiempo. Bueno, yo no estoy... Qué oscuro nos lo ha planteado. Sí, no, yo me quedo con datos positivos, igual que Manuel decía que cree en los ciudadanos de este país, ¿quién no cree en los ciudadanos de este país, no? Pero yo creo que también hay que creer y hay que ver la parte positiva de lo que hemos conseguido durante estos últimos años. Yo creo que no hay que ser tan negativo, muy poquito, es decir, cuando... Soy inconformista. Igual es que se ha explicado mal, Otra cosa es que... Yo también soy inconformista y por eso sigo diciendo que hay que perseverar en las medidas que han dado buenos resultados hasta ahora. Pero nadie durante quiere estos últimos años. Sí, Manuel, mira, te voy a explicar. Yo creo que la reducción del déficit hacia la mitad, en un momento en el que este país está a punto del rescate, en un momento en el que este país pues se desploman esos ingresos de los que hablabas tú antes, y en un momento en el que este país tiene una economía claramente decreciente, decreciendo a ritmos en torno a un 3%, siguiendo esa senda que prácticamente estábamos abocados al abismo, pues se ha producido, yo creo que un elemento sustancial, y es que no es lo mismo practicar este tipo de reformas cuando una economía está decreciendo notablemente que cuando una economía está creciendo. Es decir, ahora cuando estamos hablando de las políticas sociales, bueno, pues que con esta crisis tan brutal, las políticas sociales, si las comparamos, el gasto social, por ejemplo, yéndonos al Estado, el gasto social que había en el año 2007 y en el que hay actualmente pintados en los presupuestos generales del Estado del año 2016, pues se ha pasado de un 12,7 en términos de gasto, el conjunto de gasto para políticas sociales, a un 17%, con toda la que ha caído, con todos los desahucios, con todo lo que se han dicho, se ha hablado de recortes. Luego las cifras son las cifras, y en ese sentido lo que se ha conseguido, han conseguido estas políticas es pasar del decrecimiento al crecimiento y generar empleo, y yo creo que esto es bueno para este país. Y no solamente eso, sino que se ha estabilizado la deuda, esa deuda tan brutal que crecía del año 2007 del 35% del PIB, que se incrementó en el año 2011 al 70% del PIB, que ha llegado en el 2014 al 99,3% del PIB, y que se ha estabilizado y comienza a reducirse en el año 2015 al 99%, dicho sea de paso. Dicho sea de paso, en términos de comparación, tenemos menos deuda que Irlanda, 107% del PIB, tenemos menos deuda que Estados Unidos, 104% del PIB, tenemos menos deuda que Italia, 132% del PIB, tenemos menos deuda que Grecia, 170% del PIB, o tenemos menos deuda que un país como Japón, que es el campeón mundial de la deuda, el 240% del PIB. Es decir, en términos comparados estamos como estamos, ¿y cuál es lo fundamental? Que hemos revertido esa situación que teníamos tan crítica, que se está creciendo, que se está generando empleo, y que yo creo que es una senda adecuada. Y que yo creo que es una senda muy distinta que las políticas económicas que se habían hecho en años anteriores. Y eso es lo que hay que poner en valor. Y eso no lo hace solo un gobierno, claro que no. Lo hace el conjunto de los ciudadanos. Y yo creo que el conjunto de los ciudadanos ha vuelto a dar una lección que cuando se ponen y se encauzan las políticas adecuadas para que los ciudadanos libremente, los agentes económicos libremente actúen, pues este país funciona, y lo ha vuelto a demostrar una vez más. Y yo me quedo con ese mensaje positivo, y yo creo que ese es, y ya termino, Manuel, yo creo que ese es el principal mensaje
que hay que lanzar, y ese es el principal mensaje con el que se combaten a los populismos. Es decir, a los populismos se les combate con hechos y se les combate con cifras, porque los populismos dicen mucho, comunican mucho. Yo sí que es cierto que ahí pongo, dentro de las luces y sombras que ha tenido este gobierno, que ha tenido bastante más luces que sombras, pero sí que pongo ahí a la hora de comunicar que quizás no ha comunicado como debiese o como lo podía haber hecho Podemos. Pero bueno, es que luego hablamos de la gestión. Y en la gestión, yo creo que a este gobierno, pues hombre, se le pueden criticar muchas cosas, pero yo creo que ha hecho las cosas razonablemente bien, o por lo menos para el conjunto de la economía, los datos están ahí, las cifras están ahí, yo creo que no ha ido tan mal. Yo creo que ¿Lo han contado mal también? No, por supuesto que lo han contado mal, pero aparte de que, o no lo han contado directamente, pero es que aparte de eso, lo han hecho mal. O sea, es que lo han hecho mal. Esa es la realidad. Yo creo que España ha perdido una oportunidad histórica. España tenía una oportunidad histórica que no se va a volver a repetir en muchísimo tiempo, con una mayoría, la mayor mayoría absoluta de la historia democrática de este país, con mayoría absoluta en el Congreso, mayoría absoluta en el Senado y con las comunidades autónomas. Sí, y en las comunidades autónomas. El Partido Popular podía haber hecho, tenía la confianza de los electores para darle la vuelta a este país como un calcetín, apostando de verdad, no de boquilla, por la liberalización económica, cosa que, insisto, no se ha producido. Seguimos teniendo una enorme burocracia, no es más competitiva muchísimas las pymes de este país que hace 4 años. Muchísimas. No, pero yo quiero hablar estos 4 años. La época de Zapatero yo ya la critiqué cuando gobernaba Zapatero. No se ha producido un efecto en cuanto a la externalización e internacionalización de las... Sí, pero eso es fruto exclusivamente del esfuerzo de las empresas. Pero no ha habido ninguna facilidad por parte de las administraciones públicas para potenciar todavía más esa reestructuración que necesitábamos a nivel productivo. Y pongo 2 ejemplos. El índice Doing Business de facilidad para hacer negocios, seguimos instalados en los mismos ritmos, en los mismos niveles que teníamos con el Partido Socialista. No ha habido grandes reformas, insisto, más allá de la reforma laboral, que yo me he hartado de alabarla, a pesar de, insisto una vez más, de que es insuficiente. Y luego, nos quedan 2 minutos, insisto, el tema de la liberalización económica, no se ha apostado de verdad por esa vía. Y segunda vía importante, tampoco se ha apostado de verdad por la austeridad. Y la razón de que no se haya apostado por la austeridad deriva una vez más del hecho de que seguimos teniendo el déficit público más alto de la zona euro, más de un 5% del PIB, hemos incumplido todos los años los objetivos de déficit público, tenemos una deuda pública al 100% del PIB y el único 99, ajuste, Manuel, 99. casi 100%, y el único ajuste que de verdad ha aplicado el PP es aprobar la mayor subida de impuestos de la democracia, superando incluso al señor Zapatero. Por lo tanto, yo creo que se ha perdido una oportunidad histórica. Y las 3 reformas clave que ha hecho el PP, la de las pensiones, la reforma laboral y la reestructuración del sector financiero, ¿sabes cuándo se hicieron o cuándo se pusieron en marcha? En los 6 primeros meses de gobierno. ¿Por qué? Porque esos 6 primeros meses fue cuando España estaba al borde de la quiebra y el PP no tenía otra que poner en marcha ese tipo de medidas. ¿Y por qué luego no siguieron con las reformas? Porque hubo un efecto llamado Banco Central Europeo, llamado Mario Draghi, que dijo, tranquilos, aquí estoy yo para rescatar lo que haga falta. Y a partir de ahí se dejaron las reformas. No estoy de acuerdo, porque para el resto de los países de la Unión Europea también han servido esas condiciones de Mario Draghi. ¿Y quién está encabezando el crecimiento en la Unión Europea? España. Desde el punto de vista de las comunidades autónomas, Irlanda, el punto de vista de las comunidades autónomas y a la hora de embridar a las comunidades autónomas, este presupuesto del año 2016 que ha sido tan criticado, pues esos 10.000 millones que se han gastado las comunidades autónomas de más, solamente con la generación de nuevos ingresos producto del crecimiento económico, solamente están pintados en los presupuestos para embridar y para los correspondientes acuerdos de no disponibilidad para cumplir la senda del objetivo de déficit. Que sigo insistiendo, la senda del objetivo de déficit, a pesar de que es muy criticada, yo creo que nos ha dado un objetivo, el cumplimiento de un objetivo, y es el crecimiento económico y la generación de empleo en este país. Yo me quedaría con eso y, por supuesto, con el trabajo que ha hecho el conjunto de los españoles para que esta economía salga adelante. Nos quedamos con eso porque no tenemos tiempo para más, pero el debate no termina aquí, porque una vez más nos vamos sin hablar de las autonomías, del gasto público, que es brutal y que hay que reducir, empezando por la administración central. Y las autonomías, ¿por qué no se intervienen todas? ¿Por qué? Todas las que están, quiero decir, todas las que incumplen el déficit. Cataluña en noviembre del 15, pues ha pasado lo que ha pasado, desde el punto de vista del control
por parte del Estado de sus gastos, eso ya es un hecho. Desde el punto de vista de los planes de pago a proveedores y del pago Hoy a no proveedores, tenemos ahora tiempo tenemos para a desarrollarlo. Extremadura y Aragón, que ha intervenido también en este caso el Estado, Bueno. y ahora se han enviado las correspondientes cartas para los acuerdos de no disponibilidad. Es decir, Que- el 4 Estado años. actúa. Que Tardará efectivamente, 4 o años. sea, tenían que haberlo Cuando la hecho. Comisión Europea así lo ha dicho al Estado, entiendo yo. Tenían que haberlo hecho antes y hay que controlar el gasto de las autonomías y del resto de administraciones. Los que mejor van, los ayuntamientos, pero eso será otro debate. En el próximo debate económico hablaremos justo de las 3 administraciones, de quién cumple, quién no y por qué. Pero no será hoy, ya les digo, porque no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Manuel placer. Llamas. Óscar Romero, lo mismo digo. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. De ustedes me despido. Les recuerdo nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios @puntoencuentrodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.